Pues nada, bienvenidos a otra entrevista más de Bang. Aquí estamos con Moncho Fernández, entrenador del Básquet Girona, uno de los mejores entrenadores que tenemos en todo el panorama nacional. Moncho, bueno, primero de nada, bienvenido. Y segundo, para empezar, pues, ¿cómo has visto la evolución del tiro de tres desde tus inicios en el mundo del baloncesto? Bueno, un placer estar aquí con vosotros y compartir este rato. Gracias por tus palabras. Pues lo cierto es que el triple ya existe antes de que yo empezase a entrenar, ¿no? O sea, hablamos mucho del triple, pero es una estrategia o una norma del juego que lleva ahí mucho tiempo. Si no me equivoco, ya en la extinta ABA ya había lanzamientos de tres. Me parece que la NBA se incorpora en el año 80 y bueno, pues en el universo FIBA me parece que en el 84, si no me equivoco, después de las Olimpiadas de Los Ángeles, ¿no? Yo empecé a entrar en el 87, es decir, la línea de tres ya estaba presente, ¿no? Como cualquier novedad, en un principio, bueno, pues era algo ajeno, ¿no? No ajeno, sino novedoso en el juego y el consumo de tiros de tres. Empezó siendo casi anecdótico, ¿no? Muy pocos lanzamientos y algo que fue increciendo y lógicamente después de la revolución estadística del 2010 aproximadamente, ya en los primeros 2000, ahí con el 2010, con el cambio de la distancia, ¿no? Que pasó de 6,25 a 6,75 y lo que decía la revolución estadística, hay un cambio enorme en el consumo, ¿no? Pero yo creo que esto es, cualquier persona que navegue un poquito por internet podría ver la evolución del consumo, tanto en equipos NBA como en equipos FIBA, ¿no? El acceso que tenemos a esta información es enorme. Sí que en un principio, bueno, como te decía, pues a lo mejor es un poco como el paso cero, ¿no? Que se incorporó hace unos años y ahora Sí. empezamos a ver su presencia, ¿no? Cada vez mayor, como cualquier novedad de un impacto tan grande en el juego, pues necesita tiempo. Yo creo que ahora mismo, a partir de, bueno, 10 años atrás, 2015 aproximadamente, ahí se produce la auténtica revolución y ahora mismo pues estamos viendo que prácticamente todos los equipos del mundo, si bien el tiro de dos sigue teniendo una presencia importantísima, no nos olvidemos, ¿no? Porque parece que ya no se lanza de dos, se sigue lanzando más de dos que de tres, pero sí que los porcentajes de consumo han aumentado claramente o de forma exponencial, ¿no? Hacia el lado del lanzamiento de tres. Sí, sobre todo estos años también ha crecido mucho el volumen de tiro, ¿no? Cada vez los equipos pues Sí, a asumen. eso me refiero. Sí. ¿Cómo has ido cambiando tú? Entiendo que progresivamente pues esa introducir más un mayor volumen de tiro para el triple, ¿cómo ha sido ese cambio? Bueno, yo creo que no hay nunca una respuesta única, ¿no? O un solo factor que condicione el juego, ¿no? Lógicamente, yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene el juego, el básquet, es precisamente eso, ¿no? Que su evolución es enorme, ¿no? Y hay que ir adaptándose a lo largo del tiempo pues a la evolución, no solo de las reglas del juego, como estamos hablando en este caso, sino de la propia naturaleza de los jugadores. Si hablásemos de, por ejemplo, las cualidades físicas o atléticas, el tamaño de los jugadores que, por hablar de baloncesto profesional, que empecé a entrenar en el año 2000 o los que entrenan a día de hoy, la evolución es abismal, ¿no? Entonces, lógicamente, esa evolución también implica la aparición de otras herramientas, otras estrategias, otra serie de cosas que hace que el juego evolucione de forma muchas veces inesperada, ¿no? Sí que es cierto que la revolución estadística, que implica que pues prácticamente un tiro de tres en el 35%, por poner un porcentaje a veras, pues te da más rendimiento que un tiro de dos por encima del 50%, Sí. también por poner un average. Entonces, lógicamente, estos datos también han condicionado y han llevado a los equipos a buscar una serie de estrategias ofensivas, ¿no? Para maximizar o rentabilizar de la mejor manera posible su ataque. Aquí la respuesta sería enorme, es decir, ¿cómo Sí. has hecho para eh,
lanzar más de tres, o además no solo es a través de las características propias de los jugadores, sino, como te decía, o viceversa, no solo a través de la táctica, sino también de las características de los jugadores que tengan esa capacidad, ¿no? Cuando empezó, o cuando yo empecé a entrenar, quizás las posiciones, ¿no?, de los jugadores eran mucho más estancas, ¿no? Sí. Eras pívot, base o alero, ¿no? Y ya. Y hoy en día, pues la evolución del jugador es convertirse en, como dicen los americanos, en un all-around player, ¿no? Jugadores que son capaces de hacer muchas cosas en cualquier parte de la pista, y esto te lleva a poder explotar esas estrategias. Por ponerte un ejemplo, pues hace 25 años, volviendo a mis inicios en el básquet profesional, pensar en un 5-out, de 5 jugadores por fuera, los 5 con capacidad para tirar de 3, pues era impensable, igual que nadie pensaba en estrategias de small ball, ¿no? 5 pequeños, entre comillas, o de pequeños, ¿no? Porque sale small ball con jugadores que a lo mejor miden 2'8", 2'10", más, pero que sus habilidades son de jugador perimetral, ¿no? Entonces, en función también del material humano, que tiene unas características técnicas y tácticas determinadas, pues los entrenadores y el juego han ido evolucionando, y en mi caso, como creo que en el de muchos compañeros, pues ha sido así. Sí, una de tus principales evoluciones, que sobre todo se puede ver este año en Basket Girona, es el ritmo de juego, ¿no? Jugáis mucho más, muy rápido, intentar pues sacar buenas ventajas, tiros. ¿Cómo ha sido también ese cambio en relación con el triple? Bueno, en primer lugar, habría que definir, ¿no?, lo que es el ritmo de juego, ¿no? O lo que es posesión, porque no para todo el mundo es lo mismo. En nuestros análisis, posesión, nosotros entendemos que la posesión se produce cuando hay un cambio, cuando el balón, digamos, pasa de las manos de un equipo a otro, es decir, en la misma posesión, desde nuestra perspectiva, puede haber 3 lanzamientos, o 4 o 5, ¿no? Porque si capturas el rebote de ataque, pues seguiríamos estando en la misma posesión. O si te hacen una falta y sacas de fondo de banda, seguirías estando en la misma posesión. No en el caso del tiro libre, ¿no?, que después de lanzar, si reboteas, sí, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que ese aumento del ritmo de juego, número de posesiones o la velocidad, ¿no?, en la que el balón cambia de manos. Lógicamente, también por todo esto que te he dicho con anterioridad, soy de los que piensa que tienes que intentar aprovechar la ventaja tan pronto se produzca, ¿no? Sí. Y el factor clave y definitorio en la victoria, 8 de cada 10 partidos se definen por aquel equipo que mejor lanza de campo. Esto es una realidad. Sí. Es un dato, no es una opinión. Entonces quedan 2 partidos ahí, ¿no?, un 20%, donde hay un equipo que tira peor que el otro y es capaz de ganar. Y solo hay una explicación, que tira más veces. Y la única forma de tirar más veces o tener más posesiones es capturar más rebotes de ataque. Entonces, si hablamos de nuevo de porcentajes, el lanzamiento de 3, si cogemos de nuevo ese porcentaje, ¿no?, de que de cada 3 fallas 2, digamos, pues te da el doble de oportunidades de rebotar en ataque que el lanzamiento de 2, que si cogemos un porcentaje, verás, el 50%, te da una sola posibilidad de rebote, ¿no? Entonces yo creo que todos estos factores hacen que, bueno, que la velocidad, ¿no?, o el aprovechamiento inmediato de la ventaja esté presente en lo que es la filosofía del equipo. Ya yendo un poco más al lado táctico con sistemas, ¿no?, también ha habido cambios en ese aspecto de buscar pues salidas de indirectos, el pick and pop que hablabas con grandes, ¿no? Antes no nos podíamos imaginar que un 5 pues pudiese abrirse y tirar un triple, ¿no? ¿Cómo es esa implementación, ¿no?, de esas nuevas cosas que van apareciendo? Sí, bueno, yo creo que los carretones son más viejos que el básquet, ¿no? Porque siempre han estado ahí, ¿no? Las salidas de bloqueos, lógicamente, siempre han estado ahí. Ha habido un momento donde, bueno, quizás han perdido relevancia, pero bueno, casi todos los equipos en su bagaje táctico las incluyen porque tienen jugadores que tienen esas características, ¿no? El catch and shoot, o movimiento saliendo de bloqueos. Pero yo creo que más que
qué sistema, ¿no? O qué sistema táctico, ¿no? O qué concepto táctico, eso. Bloqueos indirectos, pick and pop, no sé qué. Yo creo que hay que ir más a un concepto filosófico, ¿no? Como bien sabes, se habla mucho de los triples de pintura. Entonces, es decir, ¿cómo conseguimos un triple de pintura? Pues un triple de pintura se consigue, por ejemplo, con un 5, que tras un rebote de un compañero corre mucho, llega de primero al lado contrario, a la zona restringida, que también, como sabes, es la zona donde se consiguen más puntos por posesión, ¿no? Sí. En torno a 1,40 o así, que es algo que buscan todos los equipos, anotar, ¿no? Ese tipo de acción. Entonces, si ese 5 que corre atrae la ayuda de un exterior que hace balance defensivo, lo que hace es liberar un lanzamiento de 3. Entonces, por ejemplo, ya partes de un concepto filosófico. Queremos correr y llegar antes que ellos para intentar tener ese triple de pintura. Si haces un pick and roll y un pivot continúa profundo y atrae la ayuda de un exterior y circulas el balón, pues tienes otro tipo de pintura. Si penetras en un close-out para hacer una bandeja y anotar en esa zona restringida y atraes las ayudas y eres capaz de doblar el balón fuera, tienes otro triple de pintura. Si capturas un rebote de ataque, tus compañeros se recolocan en la posición correcta, pues vas a tener otro triple de pintura. Es decir, lanzamientos de catch and shoot, que al final son los de mayor porcentaje, que nacen de llevar el balón a esa área tan peligrosa que todos los equipos quieren evitar a toda costa. Entonces, más que un concepto de que vamos a jugar carretones o flash o no sé, o double drag, o lo que sea, lo que se te ocurra, ¿no? Porque hay millones de posibilidades, es un concepto filosófico. Es cada vez que generemos un tiro de pintura lo vamos a tomar, porque entendemos que es un objetivo principal. Ahora yendo a un poco los perfiles de jugador, ¿no? Ha cambiado bastante. Pues tú has tenido tiradores muy diferentes, digamos, ¿no? Desde Alberto Corbacho, Costas Basileyadis, que se les puede denominar un poco tiradores un poco más tradicionales, o por ejemplo Howard la temporada pasada, que tenía mucha capacidad de tirar tras bote. ¿Cómo has visto esos nuevos perfiles, ¿no? El tirador tras bote, el grande que se abre? Bueno, pues viene todo, yo creo que en el contexto de esta charla viene todo relacionado con lo que yo te decía con anterioridad. La evolución física de los jugadores ha sido enorme, y yo creo que la evolución técnica también. Creo que los jugadores de hoy en día son los mejores que he visto, ¿no? Nunca. Creo que son técnicamente buenísimos, porque tienen una capacidad física y unas habilidades que son capaces de ejecutar a una velocidad determinada una serie de gestos que antes eran impensables, ¿no? Nos cansamos de ver highlights hoy en día de jugadores que son auténticos fenómenos, ¿no? Desde el punto de vista técnico y táctico. Bueno, pues al final, como siempre, el baloncesto genera respuestas, ¿no? Entonces, contra defensas que quieren evitar el tiro de 3 y que te invitan a que tomes el pull-up, y que, como también bien sabes, es el tiro de menor porcentaje o puntos por posesión, ¿no? Bueno, pues tienes que desarrollar estrategias como pueden ser eso, lanzar de 3 sobre el bote, o ser capaz de generar con las pump fakes, o con el jab step, o con el doble crossover, o con bla, 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 ¿no? O con el trabajo de fútbol de un compañero que lleva un post sin balón. Entonces, lógicamente, conforme van aumentando las dificultades defensivas, porque el básquet siempre tiene una respuesta también defensiva, pues aumentan las habilidades ofensivas, ¿no? El propio juego responde, digamos, a las trampas o problemas que se le van planteando a lo largo de su evolución. Y ahora vamos al otro lado de la pista, ¿no? El lado defensivo. ¿Cómo ha cambiado este crecimiento del triple a la hora de plantear defensas y soluciones defensivas, ¿no? Hablabas ahora de toda acción tiene una reacción, ¿no? Sí. Bueno, defensivamente, pues también la evolución física ha hecho que lo que antes te llevaba pues 2 segundos, ahora lo recorras en 1 segundo, ¿no? Entonces, hay, digamos que esas condiciones de los jugadores te permiten llevar a cabo tácticas o estrategias que antes eran mucho más arriesgadas. Lógicamente también
este tamaño de los jugadores, este all-around player, ha llevado a que la defensa de cambios, que antes era algo que estaba por ahí un poquito, no era muy común, ¿no? Hoy en día es algo muy común, una estrategia que vemos habitualmente, ¿no? Porque busca evitar no solo este lanzamiento, sino aquellas acciones que generan ese lanzamiento. Antes hablábamos de si defiendo 2 contra 1 a balón y el pivot va dentro, implica la ayuda de un tercer jugador. Bueno, pues con el cambio no, se soluciona en 2 contra 2, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O si quieres hacer más cortos los crossouts para no darle la ventaja que de por sí siempre tiene el ataque, pues lógicamente una defensa de cambios te llevaría a que estos crossouts sean más reducidos. Pero como te decía, el básquet siempre encuentra la forma de solucionarlo, ¿no? Y muchas veces decimos en el otro lado de la pista, pero realmente qué número de posesiones se juegan en la media pista y también qué número de posesiones se juegan a todo campo, ¿no? Sí. Por ejemplo. Entonces, ahí ya temas como el rebote de ataque, temas como tu sistema de transición defensiva adquieren un valor mucho más grande. A veces nosotros hablamos de táctica en torno a sistemas y realmente la táctica no es solo eso, o tan solo son una parte de lo que se entiende como táctica. Y otro aspecto importante a la hora en la hora del tiro es el aspecto mental, ¿no? Aspecto confianza, ¿cómo repercute eso en el tirador? Bueno, quizás sería una pregunta que le tendrías que hacer a los que los toman, ¿no? A los jugadores. Pero desde el punto de vista del entrenador o desde mi punto de vista, yo creo que hay que tener en cuenta un par de cosas. Lo primero es que es un buen tiro y que no es un buen tiro. Si tú tienes claro eso, pues no hay problema. Es decir, en el momento que generemos una ventaja, como te decía antes, un triple de pintura es obligatorio tirarlo. Hay que tirarlo siempre. Y a mí me gusta decir, en casi todas las charlas que tengo, y esta no va a ser una excepción, que baloncesto siempre es el 90% de las veces, ¿no? Entonces, si tú tienes claro lo que es un buen tiro, pues lo vas a tomar. Y hay otro punto muy importante: el baloncesto no es perfecto, es un juego imperfecto. Es decir, aspirar al 100% en lanzamiento de campo, aspirar a no tener pérdidas, aspirar a no perder rebotes de ataque, eso es una utopía que no se da nunca. Es decir, tienes que jugar con la imperfección inherente a la naturaleza del juego. Entonces, partiendo de ese punto, si tú has hecho una buena lectura de ese tiro que quieres tomar, lo tomas, anotes o no, no debe afectar tu confianza, porque seguro que todo el equipo y el entrenador, es decir, toda la filosofía del equipo va a estar a tu lado, ¿no? Teniendo en cuenta que pues el mejor tirador del mundo, no sé qué porcentaje tiene, un 60, un 70, no sé, vamos a decir, un tirador de 60%, ¿no? En tiros de 3 es buenísimo. Pues eso significa que de cada 10 tiros va a fallar 4. Y esto es así. Entonces, es importante que el jugador sea consciente de esto, porque después de ese tiro, pues va a entrar una acción de rebote, donde tus compañeros van a poder, o tú mismo, ¿no? Vas a poder capturar un nuevo balón que te dé una nueva oportunidad. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no? La forma de tener seguridad es tener claro qué tiros son los que debes tomar siempre, y también tener claro que el juego no es perfecto y que vas a fallar. Y bueno, por último, es digamos como la pregunta clásica, ¿no? De la revuelta o de la resistencia, pero en este caso del reportaje, que es un poco mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Qué crees que va a ser el siguiente paso que se dé en cuanto al tiro de larga distancia? Si puede ser, pues, aumentar las dimensiones de la pista o ir a la línea de 4 puntos que tanto se debate en Estados Unidos. Sí, no lo sé, ¿no? Porque es aventurar y especular. Te voy a decir lo que me gustaría. Pues en baloncesto profesional me gustaría que aumentaran las dimensiones de la pista, porque casi todas las reglas van enfocadas hacia la mejora del espectáculo. En baloncesto espectáculo casi siempre tiene que ver, aunque yo esté de acuerdo, ¿no? Casi siempre tiene que ver con el propio nombre, ¿no? Poner el balón en el cesto. Entonces, si lo que potencias es favorecer el juego de ataque en los equipos, y no sé, no sabría decirte exactamente, pero
entre 1 y 2 balones se pierden en cada partido por pisar la línea lateral, Sí. ¿no? Y esto tiene que ver con el tamaño de los jugadores, ¿no? Yo creo que la pista profesional en el baloncesto FIBA debería aumentar. Eso probablemente hay que llevar a que la línea de 3 pues, se vaya un poco más lejos, como ocurre en la NBA. La línea de 4 puntos, pues no lo sé, pues posiblemente llegue, ¿no? No lo sé, pero a mí me gustaría que en el corto plazo, pues en el baloncesto profesional las dimensiones de la pista aumentaran, y si ello le va a aumentar también la distancia de la línea de 3, me parecería lo más correcto. Pues nada, Moncho, con esto ya estaría. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí y muchísimas gracias. Gracias a ti, que te vaya muy bien.